Bueno, muy buen día a todos, a todas. Yo quería empezar agradeciendo la invitación e invitando a una reflexión que verdaderamente no sé si somos conscientes que estamos viviendo un momento histórico en Sudamérica. Un momento histórico que se da por primera vez en 200 años de existencia de Sudamérica como un continente independiente entre comillas. Digo entre comillas porque todos los países sudamericanos tenemos un origen común que tiene que ver con el proceso colonizador que vivió América durante muchos años, con el saqueo de sus riquezas, con la mirada permanente a los países centrales de Europa y con posterioridad al norte de nuestro continente, y un poco influido por ese proceso colonizador, por la educación europeizada que hemos recibido la gran mayoría de las personas que habitamos esta región, nos olvidamos un poco de mirar hacia nosotros mismos. Yo celebro que por primera vez en 200 años nuestros presidentes y fundamentalmente el expresidente Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva y Hugo Chávez condujeran a la toma de conciencia en la región de la necesidad de caminar juntos, de caminar unidos. Y es un desafío porque implica romper muchas estructuras que hemos tenido durante 200 años. Y es un desafío porque implica también superar las heridas que nos ocasionaron y que todavía llevamos de dominaciones, de peleas entre hermanos, entre nosotros mismos, de interrupciones al orden institucional, de compatriotas que han tenido que emigrar de nuestros países, no solo por necesidades económicas, sino muchas veces por la necesidad de preservar su propia vida. Entonces, que nosotros estemos teniendo una mirada de integración creo que es auspicioso. En 200 años no nos ha ido tan bien si miramos para atrás. Hemos crecido de una manera muy despareja en la región, hemos perdido muchísimas oportunidades, nos han ganado mercados que nosotros estaríamos, si hubiéramos tenido otra visión en su momento, nos han ganado mercados que nosotros estaríamos en condiciones de abastecer. Y entonces en esto, el hecho de que volvamos a mirar hacia nosotros mismos implica también la toma de conciencia de que el origen que nosotros tenemos es común y que el destino que nosotros tenemos indefectiblemente es común. Y que el hecho de que la integración sudamericana sea una de las políticas centrales de la gran mayoría de los países de nuestra región, sino de todos, y el hecho auspicioso también de que recientemente en el marco de un nuevo proceso de integración regional que se ha dado, que es el proceso de la UNASUR, se haya decidido también que la construcción de la nacionalidad suramericana iba a tener como uno de los ejes principales el tema de la migración, pone la cuestión de la migración al tope de la agenda pública en América del Sur. Y esto no es un dato menor porque América del Sur está teniendo una visión sobre las migraciones a contramano de la visión que tienen la gran mayoría de los países del mundo. América del Sur está empezando a abandonar esta visión de securitización de las migraciones, de abordar el fenómeno de las migraciones desde la perspectiva de la seguridad para pensar o empezar a pensar en abordar el fenómeno de las migraciones desde una perspectiva distinta. Nosotros siempre decimos, nosotros abordamos el fenómeno de la migración desde la perspectiva de la integración, no desde la perspectiva de la seguridad. Nosotros no le tenemos temor y ni tenemos razones por tenerle temor al migrante, sino que lo que nosotros necesitamos es que ese migrante sea recibido
como sujeto de derecho que es en la sociedad de recepción, en condición de igualdad con el resto de los habitantes del país o de la región que lo recibe. Y creo que en muy pocos años tenemos muchas cosas para mostrar, muchas cosas buenas para mostrar. Recién se señalaba el acuerdo de residencia para nacionales del Mercosur, es algo que, por lo menos en la República Argentina, que ya vamos a hablar sobre eso, lo implementó unilateralmente antes de su entrada en vigencia, hemos tenido una experiencia muy satisfactoria. Y una experiencia muy satisfactoria no solo en términos de regularización migratoria y de tutela de derechos, sino también una experiencia muy satisfactoria en orden a resultados económicos en nuestro propio país. A veces, hace un rato hablamos con los compañeros de la delegación, esto de decir, bueno, uno tiene una determinada actitud hacia la migración porque tiene una convicción, ¿no? Una convicción de cuál debe ser el rol de un Estado y cuál debe ser la relación del Estado en relación al individuo. El Estado está para proteger derechos, y el individuo es el titular de los derechos, y todas las políticas públicas tienen que girar y tienen que estar orientadas a la protección de los derechos de las personas, independientemente de su origen, de su nacionalidad, etcétera, etcétera. Pero esto no lo hacemos por convicción y porque somos buenos solamente, sino que lo hacemos porque, permítanme la licencia, hacemos negocio. Nos va muy bien con esto. Cuando uno facilita la integración, cuando uno facilita o genera condiciones que permitan que las personas vivan en un determinado lugar en condición de igualdad, esas personas se insertan perfectamente en la sociedad de recepción, trabajan, estudian, construyen y aportan al país de recepción, y el país de recepción hace negocio también, evitando la aparición de fenómenos de exclusión, que sí son el caldo de cultivo a los fenómenos de la inseguridad. Y obviamente que tenemos desafíos importantes en muchos de los países de la región, porque todavía tenemos que revisar nuestras legislaciones internas, más allá de los acuerdos internacionales vigentes y de las declaraciones de nuestros presidentes. Sé que muchas veces en el frente interno no nos es tan fácil romper determinadas estructuras o determinados modelos de pensamiento, no nos es tan fácil romper determinados moldes en cuanto a cómo trabajan los operadores, los agentes encargados de las migraciones, por ejemplo, del control de fronteras, o los agentes encargados del otorgamiento de residencia legal. No es tan fácil romper esto, y no es tan fácil romper esto porque hay que entender el porqué. Porque venimos de un proceso de más de 200 años en los que tuvimos una mirada totalmente distinta, totalmente opuesta a esta mirada innovadora que hoy orgullosamente decimos que estamos teniendo. Entonces creo que un evento como este, en el que funcionarios gubernamentales podemos compartir experiencias con la sociedad civil, nosotros hemos tenido muy buenas experiencias de trabajo con la sociedad civil y no habríamos podido hacer la mitad de lo que hicimos si no hubiéramos tenido el acompañamiento y la tolerancia también de la sociedad civil y la comprensión de la sociedad civil para poder ir fijándonos metas e ir alcanzando las metas. Creo que esto nos va a ayudar a todos, nos va a ayudar a todos porque cuando se trata de la administración de las migraciones internacionales uno suele tener una mirada sesgada o una mirada parcial según el lugar que ocupa. Entonces, cuando a uno le toca ser migrante tiene una mirada, cuando a uno le toca ser nacional quizá tenga una mirada distinta, y cuando uno le toca ser administrador o ser funcionario de un Estado tiene una tercera mirada respecto del tema. Y ninguna de las miradas es 100% la mirada correcta. Ninguno de los tres sectores pueden tener el 100% de la verdad, y creo que una política migratoria y un proceso como el que está viviendo América Latina puede llegar a buen puerto si nos escuchamos entre todos, si nos escuchamos, si nos comprendemos y si tomamos conciencia del porqué, y ayudamos entre todos y militamos en nuestro
lugares de trabajo, en nuestros lugares de pertenencia, en nuestros países, en nuestras funciones, un determinado modelo, una determinada concepción de nación, que no implica ir en desmedro de la cultura, la diversidad cultural, o ir en desmedro de nuestros símbolos, de nuestras tradiciones, de nuestros países, sino la construcción de una nación distinta que nos contenga a todos, que es la nación sudamericana. Así que creo que, y hago voto para que todos nos llevemos una buena experiencia de esta actividad, y que cuando volvamos al quehacer cotidiano no nos olvidemos de las cosas que escuchemos aquí, y que podamos construir una sociedad mucho más justa y mucho más equitativa. Muchas gracias. Y finalmente quiero ceder la palabra a Lourdes Rivadeneira para terminar esta fase de presentación. Sí, buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores de este primer encuentro el poder generar estos espacios de diálogo donde uno puede discutir las migraciones, y desde espacios donde podemos estar Estado y sociedad. Yo soy la sociedad civil, yo soy parte de ese 3,5 millones de peruanos que hoy no están residiendo en su país. Hace 20 años que radico en Argentina, hoy estoy acá sentada como delegación argentina, pero soy peruana representando a la sociedad civil, y justamente para contar un poco todo lo que como sociedad civil organizada hemos logrado en Argentina. Como bien lo dijo la directora de Migraciones Extensor, es tan importante que la comunidad migrante entienda que sin el aporte de ellos no se puede avanzar, no podemos dejar que el Estado solo tome en sus manos nuestro destino. En Argentina logramos una ley de migraciones, como bien lo decía el director Martín Arias Duval, con un trabajo mancomunado entre las organizaciones y el Estado. Fueron muchos años de luchas, no fue fácil, mucha discriminación, xenofobia, había una ley de migraciones de la época de Videla, donde, como bien lo decías, la migración se criminalizaba al migrante. A partir del expresidente Néstor Kirchner hubo voluntad política para que esa lucha que teníamos la comunidad migrante, que llevamos desde hace años, se convierta en realidad. Es así que logramos la ley 25.871, donde la migración es un derecho humano, donde somos sujetos de derecho. Realmente la comunidad migrante, a partir de esa ley, la comunidad migrante, toda la familia, los niños, tenemos los mismos derechos que los y las nacionales de la Argentina. Realmente fue un avance muy grande. También entendimos, y creo que eso también fue muy importante, entender que la lucha no solamente era de, por un lado, la comunidad peruana, por otro lado, la comunidad boliviana. Creo que la comunidad migrante entendió hace muchos años el tema de la integración y empezar a trabajar y a luchar como comunidad migrante. Que lo que le pasaba al compañero boliviano me estaba pasando a mí como peruano, le podía pasar al compañero colombiano, y desde allí empezamos a caminar. Creo que eso fue uno de los logros más grandes que pudimos tener en Argentina. Es así también como estamos trabajando en redes y tenemos una mesa permanente a nivel región con las organizaciones de migrantes en diferentes países. Seguimos trabajando articuladamente.
Así que celebro estos espacios, celebro poder estar sentada acá después de tantos años, de haber salido, de poder estar acá, poder hablar de lo que es la migración, poder hablar de lo que uno vive cuando sale de su país y poder empezar todos juntos a crear políticas públicas que realmente tengan una mirada de derechos humanos. Y para cerrar, creo que es importante que uno no tiene libertad de irse, sino tiene libertad de quedarse. Y allí es donde necesitamos que los estados se hagan responsables de eso. Gracias.